Santo, toma control, por favor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Bueno, buenas noches, hermanos que nos estáis viendo. Hoy tenemos un nuevo programa desde Equipo de Rescate, una gran bendición que Dios nos da. Hoy tenemos como invitados al hermano Óscar, obrero de la iglesia del Picarral, conjunto con su compañera, nuestra hermana Aurora. Es una bendición. Hoy tenemos a nuestro hermano Sansón, que ya se ha recuperado por completo. Deciros, hermanos, que por favor, todos aquellos que podáis, os suscribáis al canal, compartáis este vídeo para llegar a más gente y le deis me gusta si verdaderamente os gusta, porque creo que a cuanta más personas podamos llegar, pues más bendición de Dios vamos a poder alcanzar. Amén. Como he dicho, tenemos a mi hermano Óscar, obrero de la iglesia, que se van a presentar los hermanicos. Luego mi hermano Sansón también nos dará un saludo. Hermano Óscar. Amén, amén. Pues que Dios te bendiga, pastor. Amén. En esta tarde, pues creo que bendecida. Aleluya. Un placer. La verdad que yo en mi corazón, cuando me dijiste de hacer este ratito aquí para poder hablar del Señor y de mi persona, pues me sentí un poquito, la verdad, como con ese temor, pero bueno, hay que ser valiente para las cosas de Dios. Claro que sí. Y aquí estamos humildemente para poder compartir en esta tarde las grandes maravillas que ha hecho Dios en mi persona, aleluya, y las grandes maravillas que he podido contemplar en Dios. Así que aquí estamos para servir al Señor. Qué bendición. Hermana Aurora. Buenas tardes. Pues, Acércate al micro, por favor, un poquito. Sí, pues buenas tardes. Decir que agradecida de que te acuerdes de nosotros, pastor, Amén. junto al hermano Sansón. Y nada, estamos aquí para compartir nuestro testimonio, lo que podamos bien poder contar. Aquí estamos dispuestos para hacer bien y para que estar unidos en esta tarde. Amén. Qué bendición. Amén. Hermano Sansón. Bueno, buenas noches a todos, que el Señor os bendiga mucho. De nuevo aquí estamos disfrutando. Y la verdad es que, pastor, con su permiso, quiero decirle a la audiencia que está conectada que se preparen, porque hoy creo que va a ser un programa de mucha bendición, Claro que ya que el hermano Óscar, amén, es un ministerio obrero de la iglesia que todos queremos mucho, y creo que es un ministerio que nos tiene muchas cosas que aportar, pastor, y sobre todo muchas cosas que contar. Así que, hermanos, simplemente prepárense, porque les puedo asegurar que después de este programa van a salir súper bendecidos. Amén, así lo creemos. Bueno, pues como siempre suelo decir, vamos a ir con una tandada de preguntas. Aleluya. Amén. Y la primera pregunta creo que es la que todos nos hacemos, y es, hermano Óscar, ¿cómo os convertisteis? ¿Cómo fue el día que recibisteis al Señor, de alguna forma? Cuéntanos un poco tu experiencia Bueno, personal. pues voy a contar mi... Si te acercas al micro. Mejor. Óscar. Sí, voy a contar mi experiencia. La verdad que es un poquito larga, pero bueno, yo la voy a intentar abreviar de la mejor manera. Conocer al Señor, lo que es conocer al Señor, el verdadero encuentro lo tuve más tarde, ¿vale? Pero el primer encuentro con el Evangelio fue sobre la edad de unos 13, 14 años, que el pastor se acordará que antes nos mandaban una carta para ir a la mili. Ujú. Y en aquel tiempo, si uno se hacía objetor de conciencia, pues ya no ibas a la mili. Se libraba. Se libraba uno al hacerse objetor de conciencia, ya no iba a la mili. Entonces, pues ya sabes, los consejos de antes de los viejicos, pues niño, pues vete al culto, te bautizas, estás allí un poquito con los gitanicos, te haces un poquito allí, te dan el papelito y así ya no vas a la mili. Vaya. Y con esa edad, de 13, 14 añitos, enseguida me colocaron en un cargo, me pusieron en el coro a pasar la ofrenda, iba con mi hermano, con un primo mío, y allí estuvimos, con el propósito de conseguir ese papel para no ir a la mili. Pero hay algo maravilloso, que lo creo con todo mi corazón, que mientras estuve ahí, la palabra de Dios se sembró. Amén. Y a su tiempo dio el fruto que tenía que dar. Ya me puse con una edad de unos 18 años, lo voy a intentar abreviar, ¿vale? Y bueno, pues como joven quise asomar un poquito la cabeza al mundo y me metí de lleno en las profundidades del mundo. Juerga, borracheras,
en fin, no tenía límite ni tenía horario para volver a mi casa. Un desastre total. Cierta noche... Pero todo esto ya estaba casado con tu compañera. Sí, yo ya estaba casado con mi compañera. Era un freno, porque quieras que no es una responsabilidad, que tienes una mujer, tienes hijos, pero aún así ni la mujer, ni los hijos, ni los consejos de mi padre, que para descanse, de mi suegro, pues no me hacían gran efecto, porque yo estaba metido en las profundidades de este mundo. Así que cierta noche, una de tantas, con mi hermano y un primo mío nos vimos envueltos en una pelea, y de esa pelea resultó, se lo cuento breve y rápido, resultó caerme 3 años y medio de condena. Esos 3 años y medio de condena los luchemos, bueno, fue increíble lo que pudimos luchar para intentar librarnos de la cárcel, porque teníamos nuestro trabajo, estábamos bien situados, y no había manera de librarnos de esa condena. Tuvimos juicio, lo perdimos, recurrimos al Supremo, cogimos los mejores abogados de Zaragoza, los mejores, o sea, porque ya no había mejores. Cogimos el abogado Treboller, muy conocido, y el Notívoli, los mejores abogados que había en toda Zaragoza, y nos gastemos lo que no teníamos para poder librarnos de esa cárcel. Recurrimos al Supremo, y recuerdo que el abogado nos dijo, si recurres al Supremo, se te puede quedar la condena igual, te puede subir o te pueden librar. Como condenados estábamos, nos arriesguemos. O sea, lo jugasteis a una carta todo. Nos lo juguemos porque ya no veíamos salida ninguna. Entonces, fue un tiempo en el cual Dios me estuvo forjando el carácter, la persona, trabajó conmigo, un hombre que se creía que aquí estoy yo, y resulta que me di cuenta que un resfriado me podía dejar tumbado en la cama. Y en ese tiempo, en ese proceso de si entras o no entras, yo tuve un encuentro personal con Dios. Qué bueno. Un encuentro personal, un tú a tú. Yo me arrepentí de esa noche y le llegué a decir a Dios, ni mi mujer ni mis hijos tienen la culpa de lo que me ha pasado. Yo he sido el culpable y por mi culpa los estoy arrastrando a dolores, a quebraderos de cabeza. Méteme a mí en la cárcel, pero ellos que no se enteren. Esa fue mi oración. Me arrepiento mucho. Y recuerdo que dije, ojalá a esos hombres con los cuales tuve yo la pelea pudiera verlos, porque les daría un abrazo y les pediría perdón. Esta oración fue una oración de lo más profundo de mi corazón. La verdad que no fueron palabras muy bonitas, pero surgieron de un corazón arrepentido. Amén. Qué bien. Que cuando recuerdo que yo abrí la puerta de mi furgoneta, salí y mi pie tocó tierra, fue como que me cayera un rayo del cielo y dije esta expresión: soy otro. Gloria Aleluya. Fue una conversión instantánea. Gloria a Dios. Y dije, soy otro. Y automáticamente de mí ya no había dependencia al alcohol, a la juerga, para nada. No, o sea, solamente quería ir al culto. Yo entraba al culto, me daba igual quién predicara, me daba igual quién cantara. Venía con una necesidad que siempre era raro el culto que yo no salía llorando, quebrantado, y orando con un fervor y con unas ganas. Y en ese proceso yo notaba un fuego en mi corazón por servir a Dios y por hacer cosas hacia Dios. Lo que pasa es que yo nunca, jamás me atreví a decir nada a nadie, ni decir, creo que Dios me llama. Jamás. Y hubo una vez una campaña evangélica con el hermano Miguelín de Asturias, y el hermano Miguelín de Asturias me profetizó en una campaña que era la Carpa de la Salvación, lo recordaré siempre, y en esa campaña, desde el púlpito, me profetizó una palabra y me dijo, cumple lo que Dios te demanda, porque Dios ha cumplido ya su parte. Aleluya. Y todos me decían, ¿y qué te demanda Dios? Yo les decía, a todos nos demanda algo Dios, ¿vale? Claro. Porque todos tenemos una demanda de Dios. Amén, amén. Pero nunca he sido un hombre muy temeroso y nunca me he atrevido a decir, no, yo sé que Dios me llama. No, yo lo sabía, había una confirmación en mi interior, pero que yo no me atrevía a expresarla. En ese proceso
un hermanico me ofreció el ministerio. Yo le dije que las promesas de Dios son sí y amén. Le dije, yo ni me veo, ni creo que valga, pero si Dios me quiere, aquí estoy. Muy bien. Y durante ese proceso, estando sirviendo al Señor, mi vida pasada me seguía persiguiendo y me quería el enemigo pues intentar agarrar por todos los medios, tirarme la fe, todo lo que yo había avanzado en Dios y pensamientos malos. Mira, has servido a Dios, no te he librado de la cárcel. Y tengo que deciros que me libró de 2 cárceles. Me libró de la cárcel de poder entrar a cumplir condena y me libró de una cárcel espiritual que estaba preso en mis delitos y mis pecados. Amén. Preso en el pecado, preso en las borracheras, preso en vicios que da vergüenza. Y deciros que ahí, cuando recibí al Señor, es cuando verdaderamente yo me sentí libre de verdad. Ahí es cuando verdaderamente yo me sentí libre, más que mucha gente que se cree que anda y va por donde quiere. Amén. Qué bien. Ahí se cumple la palabra cuando dice la Biblia que si el Hijo os libertare, Amén. Verdaderamente seréis libres. Amén. Y pude experimentar esa palabra de Dios en mi vida y me sentí libre. Y solamente puedo decir que ha hecho tanto Dios por mí, que cómo no poder servirles, y para mí es un placer. Decirles que en ese proceso, pues yo ya estaba sirviendo al Señor de candidato y todavía no tenías la resolución. Todavía no tenía la resolución. Es más, yo llegué a pensar, digo, bueno, esto me mete ahí el Señor en la cárcel para forjarme, para que esté ahí leyendo. Yo ya me imaginaba dentro. Pero es que tenemos un Dios que siempre nos bendice superándonos nuestras expectativas en Amén, todo. lo creo. Yo esperaba ese trato, yo decía, digo, esto es una forja en mi cabeza, pero ya me había forjado Dios y ya había sacado de mí lo que Él quería. Es más, creo que todavía a día de hoy sigue trabajando conmigo. Y en ese proceso, cuando ya recurrimos al Supremo, ya nos bajó denegado y nos dijeron solamente 3 altos cargos políticos os pueden librar de la cárcel. Una era el Papa, el apóstol Papa de Roma, el presidente actual del gobierno o el rey de España. Echemos cartas al rey, denegado. Echemos carta a la Iglesia Católica, tampoco. Intentemos hablar con el presidente y tampoco, todas las puertas se nos cerraron. Pero viva mi Dios, que Él cerró las puertas de la cárcel y abrió las puertas del cielo par en par. Y el abogado, recuerdo que me dijo estas palabras: en toda la carrera de abogacía que llevo, no he visto caso igual que el vuestro. No me digáis lo que ha pasado. Se han traspapelado los papeles o no lo sé, pero simplemente tengo una sentencia donde os cambian toda la condena por una multa. Válgame Dios, gloria a Dios. Y agradecido a Dios de lo que ha hecho conmigo, y eso les puedo contar, que Dios marcó mi vida por completo. Me siento una persona nueva, un hombre nuevo. Aleluya. Y contento y feliz de poderle servir a Dios con mis tropiezos, con mis caídas, pero ahí intentamos estar, intentando hacer la voluntad del Señor. Qué bonito, qué bien, bonito y precioso. Qué testimonio más grande y más poderoso. Has dicho que habían 3 personas o 3 personajes que podían librarte, entre ellos el Papa de Roma, que Dios lo bendiga, Amén. el presidente y el rey. Ninguno de los 3 intervino, pero sí intervino el Rey de Reyes y Sí, Señor. Amén. Verdad, Amén. así es. Y me quedo con una frase que has dicho, hermano Óscar, que es la que más me ha impactado a mí, y es que el Señor te libró de 2 cárceles. Una de la cárcel de este mundo de, Sí, digamos, la cárcel real, sí, pero hay una cárcel mucho más importante, que muchos presos están mucho más libres que gente libre que hay en las calles. verdad. Es la cárcel espiritual, cárcel que estamos encarcelados por un carácter, por una ideología, por unos pensamientos, por unos patrones de conducta que muchas veces nos tienen ahí presos, no nos dejan acercarnos donde verdaderamente está la solución a muchos de los problemas, porque hay problemas, Óscar, como tú has dicho,
que la solución solo las tiene el Señor. Así es. Donde el hombre termina es cuando Dios empieza. ¿Tú qué les dirías a esas personas que se encuentran sumidos bajo esa cárcel espiritual donde ellos ven que hay una necesidad y no suplen en esa necesidad? Creo que esa es la cárcel verdadera. ¿Verdad? Espiritual. ¿Verdad? ¿Qué les dirías a esas personas? Pues deciros que mi vivencia, porque hay algo bonito y precioso que es hablar de lo que uno vive, porque creo que lo habla, como se suele decir, con autoridad de causa, ¿vale? Muy bien. El levantarte por la mañana y sentir un vacío en tu alma, en tu corazón, un hueco que no lo estás llenando con nada, un vacío, el sentirte mal, es porque todavía no tienes a Dios en tu vida. El que tengas dinero y lo puedas malgastar en este mundo y sentirte por unos momentos como que estás intentando creerte que te estás comiendo el mundo, tengo que decirte que cuando llegue el día siguiente por la mañana vas a seguir teniendo un vacío en tu alma. Amén. Porque nada de este mundo es capaz de satisfacer a un hombre. Dios ha diseñado al hombre para que tener a Dios en su corazón. Entonces creo que, joven que me estás escuchando, llegará un día que te harás viejo. Rico que me estás escuchando, llegará un día que cuando partas de esta tierra, aquí se quedarán las riquezas. Amén. Y te irás sin nada. Así que tengo que decirte a toda la audiencia que me esté escuchando que si todavía no tienes a Dios, lo aceptes en tu corazón rápidamente. Amén, amén. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Simplemente deciros eso, que creo que hay personas, como decía el pastor, pues que se sienten atadas en sus propios pecados y ellos en su consciente se creen que son libres, pero tengo que decirte desde aquí que eres una marioneta en las manos de Satanás. Una marioneta que te maneja por donde quiere. Amén. Gente que quiere dejar vicios y no puede, gente que quiere hacer cosas y no puede. Amén. Pero yo tengo que decirte hoy que Dios puede romper esas cadenas y esas ataduras en el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué bien, qué bien. Creo que este mensaje está llegando a mucha gente Amén. necesitada. Creo que estos programas son de gran bendición porque hay personas que nos están escuchando y al escucharnos a nosotros tenemos la posibilidad de poder introducir la palabra de Dios en esas vidas. Así es. Bueno, hermano Óscar, tú nos has contado cómo fue tu experiencia, pero yo también quiero preguntarle a la hermana Aurora Muy bien. cómo vivió esta etapa tan drástica de vuestra vida, donde había una condena que teníais que cumplir. ¿Cómo viviste esa experiencia, Aurora? Pues ya te puedes imaginar, pastor. Pues era muy difícil, porque pasamos un proceso muy fuerte, muy doloroso, pero sí que había algo en mí, que me decía, pues prepárame las cosas para meterme tal y tal. Y yo, más tranquila que para qué. Había algo dentro de mí, yo sabía que no iba a entrar, porque pasemos mucho durante mi matrimonio, mucho proceso, y yo sabía que el Señor, después de sacarnos de donde nos había sacado y ahora estar sirviendo a Dios, Dios no iba a permitir que mi matrimonio cayera otra vez. Amén. Nadie apostaba un duro ya por mi matrimonio, pero sin embargo Dios apostó por nosotros. Amén. Y aquí estamos por su voluntad. Sí que lo que ha dicho él, me acuerdo que él se fue un día, que ya tenía que firmar los papeles para dejar los trabajos y todo, y estaba la niña de mi cuñada, de la Toñi, ingresada. Y se fue con su hermano y me dijo, vamos, que tengo que ir allí, te quedas tú con mi cuñada, con la niña, y dice, y nosotros nos vamos a firmar para dejar los trabajos. Digo, vale, no sé qué. Dejé mis niños, porque eran pequeños, los dejé con mi suegro para descanse en su casica, y yo me fui con él allí, que estaba la niñica ingresada en mi reservé. Y mientras ellos dos se fueron allí, mi cuñada lloraba y lo decía, y yo me acuerdo perfectamente que le decía, que no. Digo, dice, yo ya estoy preparando. Digo, no le prepares nada. Digo, hazme caso, no le prepares nada. Claro, porque tu cuñada también estaba involucrada. Claro. Tu hermano Jaime. Estábamos los cuatro. El mismo tema. Claro. Claro. Y yo le decía a mi cuñada, digo, mira, digo, yo sé que no va a entrar. Es que yo estoy preparando. Digo, no prepares nada. Digo, yo no le he preparado absolutamente nada. Digo, hay algo en mi corazón que el Señor va a romper esto. Digo, que lo sé, que no va a permitir que ellos entren ahí. Digo, porque ¿qué va a ser de mi vida? De mis hijos, que eran chiquiticos, como mi cuñada, ¿no? Teníamos los niños todos chiquitines. Y yo decía, Señor, digo, así no me puedes dejar mi matrimonio ahora, así me va a acabar mi vida.
Y ese, mientras yo hablaba con mi cuñada, coge y me llama por teléfono. Y me dice, vete a casa, y dice que yo tardaré. Porque él a lo que fue a entrar, los ambos le dijeron, vete, que hay una pequeña esperanza. Gloria a Dios. Y no me lo quería decir. Dice, digo, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Y me dice, que me ha dicho el jambo que hay una pequeña esperanza. Amén. Digo, vale. Y yo sabía que esa pequeña esperanza era la puerta que nos había Estaba dado Dios. orando, Amén. Exactamente. Aleluya. Cojo y le digo a mi cuñada, me voy, me vengo, cojo los niños, me vengo porque estábamos en el cultico, me cojo mis niños, me cojo mi sobrino para descanse y nos venimos al culto. Y como entro estaba el culto ya en oración, porque yo tengo que venir de mi reservé aquí. Y la pastora que estaba soltó una profecía. Y me dijo una profecía que la tengo grabada en mi corazón. Que me dijo, pequeña mía, yo no te he sacado del fondo del pozo donde tú estabas metida. Y dice, y no tu matrimonio, yo lo tengo en tus manos. Y lo que tú me has pedido ya está en camino. Gloria a Dios. Aleluya. Y a los 2 días, todo el justo, a los 2 días, nos llamaron y le dieron la sentencia de que no entraban. Aleluya. Qué grandeza, qué grandeza. Amén. Amén. Así es. Pero yo quería, perdón, Sí. preguntarle a la hermana Aurora, ¿cómo consigue usted esta paz en medio de esa tormenta? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Porque conforme nos lo estaba contando, nos estaba llenando de fe. Y bueno, pues como ha dicho el pastor, estos programas siempre Amén. pues no son por casualidad, ¿no? Pastor Óscar, muchas personas a lo mejor están pasando por situaciones parecidas, no quizás cárceles físicas, como ha dicho el pastor, pero sí quizás cárceles espirituales, de que hay muchas compañeras cristianas que siguen en el Evangelio, pero quizás sus maridos están en otro tipo de cárceles. ¿Cómo consiguió usted esa paz con esa tranquilidad para afrontar y estar tan tranquila? ¿Era conocedora de la palabra? ¿Cómo consigue esta paz? Sí, a ver, yo de pequeña he ido al culto. Luego pasó unas cositas y nos apartemos. Y yo siempre, Señor, he tenido en mi corazón. Luego nos casemos. Él estaba en el mundo totalmente hasta que él tuvo ese convertimiento. Y a través de ese convertimiento nosotros metimos al culto. Pero yo, por ejemplo, siempre he tenido esa cosa con el Señor, ¿vale? He tenido esa fe, pero no me lo tomé a mal. Y yo sabía que dentro de mí, porque a ver, mi matrimonio, desde que nos casemos, al poco tiempo, hasta que él se convirtió, que él tuvo ese proceso, pasemos mucho, ¿vale? Pasemos muchas cosas. Que es que nadie apostaba un duro por mi matrimonio ya, porque mi matrimonio estaba roto. Por eso te digo que Dios tenía la última palabra. Amén. Y por eso yo me aferré al Señor y le decía, Señor, después que he pasado tanto con mis hijos, por ejemplo, las cosas del mundo no nos ha separado, no he dejado a mi marido, que he tenido motivos, no le he quisto dejar por no destruir mi matrimonio, y ahora que estamos en Dios, vas a permitir que el demonio, que Jehová lo reprenda, se salga con la suya, va a destruir mi matrimonio, que va a ser de mis hijos, sin su padre, yo sin mi compañero. Supo depositar esa confianza en el Exactamente, Señor. yo me aferré a él y yo sabía, digo, Señor, si tú nos has llamado, has hecho todo esto, tienes que hacer algo en mi casa. Digo, no nos puedes dejar así, a mí no me puedes dejar tirada. Aleluya, qué interesante saber depositar esa esperanza en el Señor. Y creo que se cumple un versículo, la palabra que dice que el Señor nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, esa paz que muchas personas inconversas que no conocen al Señor ven a los que conocemos a Dios, que nos ven en una sala de hospital con un mal resultado, nos ven con tranquilidad. Nos ven en una de estas situaciones que otra mujer desespera, ¿no? Pastor, tira la toalla, sigue luchando y orando por su matrimonio. Esa es la paz, ¿no, pastor? Que sobrepasa todo entendimiento humano, supongo. Esa es la misma paz. Claro, esa es la paz que nadie entiende, dice todo entendimiento humano. Aleluya. Nadie entendemos que haya paz en medio de la tormenta. Amén. Esto solo lo puede hacer. Qué fuerte, aleluya. Por desde aquí queremos animar a esas hermanas que están pasando por una situación parecida, Amén. como hizo la hermana Aurora, de que no se rindió, pastor. Supo depositar esa confianza en el Señor y les aseguro, les asegura a la hermana que el Señor dará esa paz y esa calma. Amén. Cuando Claro depositemos la confianza en el Señor. Bueno, pues ante todos ustedes, un matrimonio que ha sido trabajado en la rueda del trato del Señor, Amén. donde estaban en el mundo sin fe, sin esperanza, con una causa que les condenaba a nuestro hermano Óscar, pero que Dios los ha librado
los ha ido moldeando y los ha ¿Verdad? hecho siervos del Señor. Amén. Amén. Lo más grande que una persona puede aspirar es ser hijo de Dios Amén. y luego poder servirle. Amén. Ahora ya como siervos del Señor, hermano Óscar, ya lleváis unos cuantos años de ministerio, Ujú, unas cuantas iglesias pastoreadas. ujú. Creo que en breves también, Sí. hace poco has salido de una y Y nos vamos otra vez. no te ha dado tiempo casi a recuperarte y seguimos otra vez ahí en la Bueno. brecha. Pero yo quiero hacerte una pregunta, Óscar. ¿Cómo defines tu ministerio? ¿Cuál crees que es el ministerio? ¿En qué área de tu ministerio es donde te desarrollas, donde estás más a gusto, donde más fluyes? Ujú. Porque creo, hermano, que yo no lo sé si es así, si está bien dicho o qué, lo que voy a decir, pero creo que en nuestra misión abunda mucho el pastor. Vaya. Sí, todos somos pastores. Todos somos pastores. Hay diversidad de dones, Sí. de capacidades que Dios da. Y creo que todos, hay muchos que predican muy bien, Ujú. que predicando, exponiendo la palabra, Dios los usa de una manera poderosa, pero luego como pastores, pues a lo mejor se les hace un poquito cuesta arriba, porque creo que no es el área donde fluyen y se desarrollan completamente, ¿no? Y viceversa también. Y la pregunta es, ¿dónde realmente crees que te sientes más a gusto? ¿Cuál es el don? Bueno, pues a ver, pastor, yo te voy a contar una pequeña historia bíblica con la cual me siento muy identificado, ¿vale? Dice la Biblia que Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: mirad, allí hay un borriquito atado, desatadlo porque me hace falta. Y yo siempre pensaba en esto y decía, pero a ver, el Señor Jesús, que podía haberse montado en el mejor caballo habido y por haber para poder hacer su entrada triunfal, coge un borriquito. Y me siento identificado porque creo que a lo mejor no tengo grandes dotes, pero si algo tiene de especial el borriquito es que le puedes meter mucha carga. Y eso me apasiona. Tengo una carga por las almas que me pone Dios, Gloria a Dios. que se me va la vida por ellas. Creo que me has preguntado como que dónde defino mi ministerio. Creo que mi ministerio es ser pastor y tengo una rama de evangelista que se me apodera. Tengo una rama de evangelista encima mía que no puedo con ella, que se me apodera, que no puedo porque soy, válgame la expresión, como un niño pequeño cuando quiere un chupete, y yo siempre le pido a Dios que sane a las personas, que obre, que quiero ver milagros porque sé que es un Dios que hace milagros, como los ha hecho conmigo. Claro. Y he visto tantas cosas de Dios que ya me he vuelto un loco en la fe. Y hago llamados y oro por los enfermos con esa esperanza y con esa fe, sabiendo de que Dios lo va a Qué hacer. bien. Entonces tengo esa rama de evangelista que creo que las señales nos siguen a nosotros, ¿vale? Y como pastor, pues qué decirte, pues como pastor, pues la verdad no soy un hombre que sea un grande predicador, pero me gusta tener un trato personal con las almas, me gusta preocuparme por ellas, atender al enfermo, llamarle, preguntar por qué no ha venido, intentar estar atento, trabajar con el pueblo. No me digas cómo las cualidades que tengo, porque todavía, sinceramente, muchas veces digo, ¿cómo es posible que me haya llamado Dios a servir si apenas tengo fraseología, no sé hablar, no sé... hoy voy a confesar en exclusiva, en exclusiva. No sé predicar. Hala, esa es mi exclusiva. No sé predicar y sin embargo me llama Dios a predicar. No sé cómo estos hombres que cogen y elaboran unos mensajes, yo no sé. Yo les puedo contar lo que sí que sé. Y lo que sí que sé es que cuando Dios me usa y me subo al púlpito, noto como un abrazo de Dios que me usa y noto un poder de Dios encima de mí y noto que ministro la palabra. Eso es lo que yo noto y lo que puedo explicarle en mi corto conocimiento, porque no tengo mucha fraseología para poder expresarla, ¿vale? Eso es lo que les puedo decir, que noto cuando Dios me usa, sin más. Qué bonito, Sansón, qué bonito lo que nos acaba de contar el hermano Precioso. Oscar.
cómo Dios usa lo que no es para No hacer vale. que sea. Dice que el Señor escogió lo vil, lo Lo menospreciado. vil, lo menospreciado del mundo, así es. Y creo, hermano Óscar, que no hay mayor experiencia que la vivida propia de una persona. Y creo que por eso tienes ese anhelo, ese deseo, ese carisma de hablar a la gente, de orar por la gente. Porque claro, como has visto cómo el Señor Claro. ha obrado en tu misma persona, en tu propia casa, de tal forma, con tal magnitud, pues creo que eso nos hace Aleluya. incrementar nuestra fe y Así es. ese deseo de ver a las personas que están en según qué condiciones y hablarles, predicarles y orar por ellos, porque quiero recordar desde aquí que tenemos a un Dios vivo, no tenemos Amén. a un Dios de escayola Amén. ni de madera que no ve ni oye, sino que nuestro Dios oye, habla y actúa en el nombre de Jesús. Así es. Amén. Sansón, ¿tendrás alguna pregunta? Sí, para- tengo una pregunta porque bien como ha contado ese testimonio tan precioso, ¿no? De cómo ha sido su convertimiento y cómo su llamado al ministerio, yo quisiera que, Óscar, que nos cuente algún testimonio que le haya impactado, vivido desde la cabeza, vivido desde el frente, que usted haya podido administrar. No sé si recuerda alguno, nos puede contar alguno, Tantos, hay tantos, alguno Hay que le haya tantos. marcado. pues no sé, tengo varios y me va viniendo alguno a la cabeza. Te iré contando, me viene uno a la mente ahora. En el primer pastoreo que tuve, que me fui a Borja, Porque primero, Óscar, Sí. hermano mío, ¿cuántas iglesias has pastoreado? Antes de responder. pues a ver, la primera iglesia que pastoreé fue Borja, luego pastoreé mi propia iglesia, el Picarral, he pastoreado el Barrio Oliver y ahora prontamente, si el Señor lo permite, pastorearé Pila, o sea, 3 iglesias. 3 iglesias, pero que estamos hablando de unos pastoreos muy largos. Muy largos, muy extensos. En el Picarral he estado 2 veces, en el Barrio Oliver he estado 2 veces y en Borja me pegué cerca de 3 años. Y una de las últimas del Barrio Oliver, creo, si no me equivoco, 2 años y pico. 2 años y pico en una tirada y otros 2 años, o sea, casi 5 años Entre las dos. entre los 2 pastoreos. Han sido, Casi seguidos también. han sido muy pocas iglesias, pero... Pero han sido pastoreo, ha sido mucho tiempo de pastoreo. Claro, claro. Qué importante es eso, ¿no, pastor? Yo pienso que hoy en día se estila el pastoreo corto, pero yo creo que un pastoreo con esa duradera, usted lo debe de saber mejor, pastor, Bueno. cuando realmente se conocen a las almas, supongo. Esa pregunta se la haremos más adelante Amén. a nuestro hermano Óscar, y que termine Amén. con la que había empezado. Amén, de sí. algún testimonio Sí, pues de- me recuerdo que en el primer, ya te digo que si luego me viene alguna cosa más, pues yo la contaré con la intención de hacerles bien. Pues recuerdo que el primer pastoreo hice amistad con un familiar mío, que ahora está en el reino de los cielos, el Abilio, que para descanse. Y teníamos mucha amistad y era rara la tarde pues que no nos íbamos a merendar juntos o yo iba a su casa a cenar o venía a la mía. Y yo veía que en ese tránsito de que nos juntábamos, pues su hijo no venía, no acudía y el hijo y se incomodaba. Ya tanto le apuré que me dice, es que he discutido con el hijo y no podemos hacernos con él, está muy rebelde, está en una edad muy mala. Y el niño tenía una minusvalía, estaba sordo, tenía un aparatico. Y él, por, claro, joven, quería mocear, no quería ponérselo. Y al no ponérselo no podía comunicarse bien con la familia. Y acabó, pues, un poquito en caos. El niño se marchó de casa a la casa del cuñado. Y había muy mal ambiente entre el padre y el hijo. Y esto, pues, la verdad, me causó carga. Y estuve orando por este tema, porque yo incluso tenía muchísima dificultad, porque el niño tenía una deficiencia muy grande, estaba sordo. Tenía que hablarme con él con gestos y como buenamente podía. Y recuerdo que este hombre, el Abilio, que para descanse, me dijo, mira, escúchame, no te quiero quitar la ilusión de que vayas a hablar con el niño, pero pierdes el tiempo, pastor, hazme caso. No te lleves mal rato y no hables con él porque no vas a sacar nada. Y yo, bueno, pero quiero intentarlo. Con que me fui con el niño a solas, El no siempre lo tenemos. yo lo quise intentar, es mi deber y creo que me moví por fe porque tenía ese anhelo y esa carga de intentar restaurar ese hogar. Y me acerqué al niño, estuve hablando con él a solas, vino, el niño se puso su aparato, pude hablar con él bien y le empecé a hablar
le empecé a hablar de la carga que tenía su padre, que tenían que mejorar el diálogo, y le intenté hablar y Dios me puso palabras en mí para poder conquistar el corazón de ese niño. Gloria a Dios. Y ese niño en medio de la conversación salió llorando, quebrantado, oré por él y me abrazó y me decía que yo hiciera lo que quisiera, que él se iba a someter a mi ministración. Amén. Con que recuerdo que esa noche fuimos yo, la mujer y el niño, porque el niño fuimos a buscarlo pues, serían las 10 de la noche, por ahí más o menos, y el gitánico estaba cenando en su casa. Y entro yo y entra mi mujer y recuerdo que el gitánico me dijo, ¿lo ves? Hombre, ¿lo ves cómo no has adelantado nada? Y yo me giré y entró el niño. Salió el gitano llorando. Qué bien. Llorando, se abrazaron el padre y el hijo pidiéndose perdón el uno al otro. Dios. Eso, bueno, a mí me llenó de satisfacción de que Dios me usara de una manera tan simple, Pero tan grande. pero tan tan profunda, tan profunda. poder restaurar un hogar. Claro. Qué bien. Fue precioso, precioso. Es que, ¿sabes qué pasa? Que creo que hay una mala interpretación de lo que son milagros de Dios. Milagros. Muchas veces atribuimos los milagros cuando hay sanidades, cuando un cojo anda, pero no vemos los milagros verdaderamente que hay cuando una relación se recompone, Muy bien. se arregla, cuando alguien se da cuenta de su estado, cuando alguien se da cuenta de que necesita a Cristo en su vida y recibe a Cristo. Así es. Creo que esos son los grandes milagros. Aleluya, sí son, sí es. Creo que esos son uno de los grandes milagros. Qué bonito que Dios te usara de esa manera poderosa Pues sí, para unir esta familia. la verdad que fue precioso. Fue un pastoreo muy, muy, muy bonito. Fue mi primer pastoreo, con mucha ilusión. Con mucha ilusión. Recuerdo que Dios me usó y por la gracia de Dios el pueblo se revolucionó. Dios hizo una campaña evangelística preciosa. Amén. Aquí tuve un pastoreo precioso, que también Dios me usó, hizo una campaña en la calle. Y este último pastoreo que he tenido, pues la verdad que creo con todo mi corazón que ha sido un antes y un después, donde he podido conocer gente maravillosa. Mirad, hay algo en los pastoreos, y el pastor va a estar conmigo, sin darnos cuenta, la situación que nos envuelve, familias que no conocemos y que son personas que no son allegadas a nosotros, pero que compartimos más tiempo y más vivencias que con nuestra propia familia. ¿Verdad? Y estamos perdiendo tiempo e intimidad con ellos más que con nuestra propia familia. ¿Verdad? Y se llega a coger un cariño, un amor espiritual hacia ellos, que te preocupas como que le pasara a alguien de la familia, de verdad, por no decir más. Se les coge un amor y un cariño que cuando uno sale de la iglesia se queda media vida ahí. De verdad, es algo para experimentarlo, es que no sé cómo explicarlo. El pastor me entenderá. Amén. Perfectamente. Aleluya. Yo también quiero contar algo que no sé si el hermano Óscar se acuerda. También hay un testimonio que me va a permitir contarlo a mí. Sí, hermano. Yo creo que él, no sé si se acuerda. Yo recuerdo la iglesia del Picarral, que se quedaron sin pianista. Se quedaron sin pianista en su día y estaba de pastor el pastor Óscar y se pusieron en oración. No recuerdo, no sé si dijo una semana, no sé. Pidieron oración para que Dios traiga un pianista y de la noche a la mañana aparecí yo. ¿Me quiere sonar, hermano? Sí, recuerdo que contó el testimonio Sí. y al poquito Sí. tiempo pues Sí. el Señor el hermano sintió de parte del Señor de ponerme Sí. como pianista de la iglesia y después de pues, casi 10 años, ¿no? Casi 10 años, aquí estamos sirviendo al Señor. Qué bien. Fíjese las cosas que se quedaron sin pianista y de la noche a la mañana aparecí yo, pastor, casi sin saber tocar el piano porque a lo poquito pues lo aprendí aquí en la iglesia y yo creo, pastor, que iba a aprovechar esto y para decir que la oración, ¿no, pastor? Es la fuente de poder. ¿Y por qué digo la oración es la fuente de poder, pastor? Porque mientras estaba contando este testimonio el pastor Óscar, este testimonio, como él le ha dicho, que es tan simple, ¿no? Pero a la vez tan profundo, quiero recalcar. Yo he escuchado muchos testimonios, pastor Óscar, en boca de muchos siervos, pero le doy mi palabra que este que ha contado ha sido uno de los que más ha producido algo dentro de mí, ¿no? Y yo creo que esto lo consigue la oración, pastor. Amén.
Claro que sí, esto es el propósito de Dios. Amén. Yo Muchas creo que veces esto lo hace la oración, pastor. Dios nos tiene que llevar al desierto de alguna forma, donde no encontramos salida, donde no hay nada y solo nos vemos nosotros y Dios. Amén. Y ahí es, creo, donde Dios trata nuestras vidas, ¿no? Amén. Ahí es donde Dios de alguna forma nos hace ver la necesidad, la dependencia que tenemos de Dios. Yo quiero hacerte una pregunta, hermano Óscar. Pastoreaste la iglesia de... ¿Cómo se llama la iglesia? De Borja. De Borja. Había unos kilómetros desde Zaragoza a Borja, aunque creo que estuvisteis un tiempo viviendo allá. Sí. Vale. Ahora la próxima iglesia también, no vamos a decir qué iglesia, pero también hay un trocito, sí. hay un trozo bueno. ¿Cómo habéis llevado el matrimonio, la casa? Porque claro, sois un matrimonio con hijos. Sí. ¿Cómo habéis llevado el pastoreo teniendo que desplazaros tantos kilómetros, dejando a veces vuestra casa, vuestros trabajos? Pues, a ver, hermano, esta pregunta es buena pregunta, me hace bien porque creo, con todo mi corazón y sin temor a equivocarme de esto, aparte otra cosa, esto de los podcasts me está gustando, ¿eh? me vais a llamar más porque cogen el gustillo. Pues, a ver, esto de los pastoreos cuando te mandan lejos y tienes que hacerte, esto, sin duda alguna, sin temor a equivocarme, es el principio de un milagro obrando en un matrimonio. Amén. En una familia. Muy bueno. ¿Por qué? Muy bueno. Porque el que sea ministerio, esto lo va a entender a la perfección, es literalmente imposible llevar una iglesia, aunque la tengas en la puerta de tu casa, aunque te pongan una ayuda pastoral, si Dios no respalda y avala ese llamado en esa iglesia. Es imposible. Es como que te echaran 100 sacos de plomo encima. No puedes. Por tus fuerzas es imposible. Pero cuando Dios te lleva y te pone carga, es que se te hace ligero el camino. Es que no lo puedes explicar, porque yo me estuve 3 meses yendo y viniendo a Borja. 3 meses. Y yo quería profundizar más. Es más, había demanda en mí por intentar hacer cosas que yendo y viniendo no podía. Y me daban una ayuda, la invertí en una casa, me eché la manta a la cabeza. Tengo que decir desde aquí que mi mujer, aunque siempre hace que no, siempre está con la maleta hecha. En verdad le gusta más que a mí. Qué importante es eso, ¿no? Mucho. Muy importante. Qué importante. Mucho, compañero. Y me di la manta a la cabeza y nos fuimos al pueblo a vivir allí. Intentemos hacer vida allí. Algunos fines de semana me volvía para mi casa, pero intentemos hacer vida allí. Y se me hizo un pastoreo precioso, 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 inolvidable. Qué bien. Y la hermana Aurora, ¿cómo llevó el tiempo de pastoreo lejos de su casa? Creo que nosotros, bueno, de alguna forma nos podemos adaptar mucho mejor que las hermanitas, ¿no? Las hermanas... Sí, parece que se hace un poco cuesta. Bueno, habla tú. Sí, a ver, cuando me lo comentó porque claro, sí que es verdad que tenía los niños más pequeños, ¿no? Y esos 3 meses estuvimos bajando, subiendo, bajando, claro, no podíamos pastorear como queríamos, porque claro, salías tarde de allí, los niños, era mucho jaleo. Y ya él pues decidió, una de sus locuras, como siempre, pues vámonos allá a vivir no sé qué. A lo primero, pues la verdad, vas a un sitio que no conoces a nadie, Claro. una tierra que al fin y al cabo no he conocido, no he pisado en mi vida. Y yo decía, me muero allí. ¿Cómo hago con los niños, con todo? Digo, se me va a hacer muy difícil. Pero bueno, como dice él, fuimos a lo loco. Pues venga, pues vamos. Y aparte, si queríamos pastorear verdaderamente, pues claro, no nos quedaba otra más que ir allí. Fuimos allí, nos cogimos una casa y fue el mejor pastoreo de mi vida. Qué bien. Qué bien. De verdad. Qué bien. Porque igual con los de la iglesia, que aun con los inconversos de allí, es impresionante. La amistad tan grande que pudimos hacer, Mucho. el cariño, es que era con todo el mundo, nos agarraron de una Es más, manera. Voy a contar una anécdota de ese pastoreo que no es que le eche la culpa a la iglesia, ¿vale? Porque a veces la iglesia era una iglesia como jovencita, ¿vale? Y le faltó ese reaño de la iglesia, ¿vale? Y cuando nos fuimos de la iglesia, los gitanos inconversos del pueblo nos regalaron colonias, camisas, ropas. No, bueno. Los Qué bueno. inconversos. Nos quedemos que dijimos, increíble, o sea,
y los inconversos lloraron con nuestra salida. Impresionante. Fue, ¿Cuánto tiempo fue, Pastor Óscar, de pastoreo? creo que estuve 2 años y medio allí. Sí. Vaya. Vaya. Sí. Conforme estaban hablando los hermanos, el Óscar y su compañera, a mí me venía recordando el pastoreo que yo tuve en mi primera iglesia, que fue Calatayud. Vaya. También creo que estuvimos entre 13 y 14 meses. Es verdad que habían 88 o 90 kilómetros, pero creo que ha sido una de las mejores experiencias que he podido llegar a vivir, yo y Qué mi bien. compañera y mi casa. Es así. Y desde aquí quiero animar a todos aquellos pastores que de verdad que es una pena que haya iglesias, lo voy a decir desde aquí públicamente, ¿vale? Muy bien, tira, pastor. La iglesia de Calatayud. Cuando yo dejé la iglesia de Calatayud, se quedó mi hermano Noé, que entonces era candidato, allí lo hicieron obrero, y me parece que son 6 años consecutivos que está pastoreando la iglesia de Calatayud, su propia iglesia, por no haber un obrero con la carga suficiente de poder pastorear la iglesia. Creo que más que esfuerzo son bendiciones el poder pastorear Totalmente. una iglesia de fuera. Totalmente, hermano. Y aquí tienes la muestra. Creo que han sido los pastoreos más Totalmente. enriquecedores para nuestra vida. Así que os animo a todos aquellos pastores que estáis sin pastorear, que no dejéis las iglesicas de los pueblos, que tengáis cargas por ellas, que va a ser una gran bendición para vuestras vidas. Más de lo que vosotros os podéis llegar a imaginar. Amén. Amén. Aleluya. Una bendición, de verdad. Amén. Yo creo que ya solo resta preguntar las 2 preguntas estrellas, ¿no, Pastor? La Sí, yo última pregunta. quiero preguntar una pregunta. Luego tú haces la otra, hermano Sansón. No sé cuánto tiempo llevamos de programa. ¿Cuánto tiempo llevamos, hermano Johnny? Vamos bien. 3/4. Bueno, solemos hacer programas de 1 hora. Aún nos queda 1/4 de Vale, hora. vamos bien. Vamos bien. La pregunta, hermano Óscar. ¿Cómo Dios te muestra? A ver, la entrada es fácil porque la entrada normalmente nos llama el responsable. Ujú. Pues hay una iglesica, ha sentido del Señor, ha estado orando y ha puesto en su corazón a una persona para que pastoree esa iglesia. Ujú. En este caso eres tú. La entrada es fácil, pero ¿cómo percibes el día que tienes que salir de la iglesia? Ujú. ¿Cómo se desarrolla en tu vida que tienes que dejar de pastorear la iglesia? Es algo que Es creo... buena pregunta. Ujú. Es buena pregunta. Vale, yo la voy a contestar pues a mi modo personal de cómo me ha ministrado Dios a mí, ¿vale? Hay varios factores que te pueden indicar la salida, ¿vale? Uno de ellos principalmente para mí es como que Dios, dijéramos, te quita la carga, ¿vale? Es como que saca Dios de tu corazón una carga y se te hace como más pesado y más costoso ir al culto, se te hace más pesado ministrar, ¿vale? Aparte que yo siempre he sido muy prudente, he buscado confirmación, he orado a Dios, he pedido que Dios me dé la salida. Como me ha dado la entrada, le pido que me dé la salida. Y a mí personalmente me ha tratado en ese aspecto. Ves, por ejemplo, que el pastoreo se te hace cuesta arriba. Y creo que las cosas de Dios fluyen, ¿vale? Cuando Dios te quiere ahí, te quiere por un porqué, te quiere por un algo y te quiere para algo específico. Y cuando creo que nos quiere sacar de la iglesia, pues nos hace un poquito cuesta arriba, vemos que las cosas a lo mejor no fluyen como deberían fluir. Y hay que ser a veces prudente y dejar paso y que entre nuestro hermano que trabaje. Y que es así. Nosotros tenemos un pastoreo así de relevo, unos hacen una cosa, otro entra bien. y hace otra cosa. Y creo que es así, todos tenemos una labor y una función dentro de la iglesia. Unos aportan una cosa y otros aportan otra. A mí me ha servido esta experiencia de que yo creo que veo yo, no lo sé, es que es como que te lo muestra Dios, decir, vale, aquí hay que cortar, has dado lo que tenías que dar y creo que es el tiempo de salir y Dios te lo muestra así. Aunque para mí las salidas son difíciles por lo que te digo. Me pego tanto tiempo que hago mucho vínculo con Claro, con te familias. llegas a encariñar de una forma... Hago mucho vínculo, ¿vale? Y es algo también que a veces tenemos que separar. A mí, cuando me dicen los hermanos, hombre, ¿qué tal? Digo, no. Digo, es que no me hacéis bien. Que tenéis que ver a Dios en mí.
Ya está, eso es lo que tenéis que ver, a Dios. No es que vean a una persona y se encariñen de alguien, que es normal tener afinidad unos con unos y otros con otros, eso es lógico y normal, pero también hay que entender que nuestro llamado es presentar a Cristo a la iglesia. Ese es nuestro llamado. Amén. Amén. Que conozcan a Él. Amén. Yo quería preguntar, que me ha venido a la mente ahora una pregunta al hermano Óscar. Yo sé que en su misión de trabajo, cuando va a pastorear, creo que siempre tiene una campaña evangelística en la misma iglesia donde está pastoreando. ¿Por qué hace esto, Pastor Óscar? ¿Por qué misión tiene hacer esa campaña evangelística? A ver, es muy buena pregunta. Esa es una parte que me hace bien que me la preguntes, porque es algo que siempre está en mi corazón. En la iglesia que entro, como tú muy bien dices, porque creo que es un llamado que lo tenemos que tener todos los ministerios, incluido la iglesia. Es Amén. algo que tiene que estar dentro de nosotros. Creo en un evangelio para que se extienda. Amén. Pastor, estar predicando siempre al mismo, algo pasa en la iglesia. La iglesia tiene que crecer. La iglesia está viva y todo que está vivo crece. Entonces creo que Dios nos ha llamado a predicar en la calle también. Aparte, eso me desvive, me apasiona literalmente. Yo alguna vez creo que lo he llegado a comentar con el pastor. Una iglesia de estas hechas veteranas, que les das culto y culto, que sí, que está bien, yo no digo que no esté mal, al revés, pero yo me quiero sentir mejor en una iglesia donde tenga capacidad de poder engrandecer esa iglesia de almas Amén. nuevas, Amén. de poder extender el evangelio. Eso me apasiona y se me va la vida por las almas. Es más, desde aquí voy a soltar una que ya verás cómo tendrás que borrarlo. El verdadero llamado es morirse por las almas. Amén. Qué bien. No es que seas un fenómeno predicando. Aleluya. No tiene que una persona, un ministerio no tiene que enamorarse de los púlpitos, se tiene que enamorar de las almas. Muy bien. Es lo que creo, pastor. Ahí las has dado, hermano mío. Amén. Pero la pregunta del millón es esta, dentro de esta pregunta. Evangelizar simplemente, porque nuestra misión es una misión, obviamente, que el Señor ha bendecido mucho al pueblo gitano, y bueno, podemos decir que el 90% es de la etnia gitana, pero evangelizar solo a nosotros, o también mirar un poco hacia el horizonte y mirar a evangelizar a gente, a todo tipo, sin mirar color ni cultura, Pastor Óscar. Muy bien. Creo que es una pregunta un poco comprometida. Sí, pero te voy a decir algo. Creo que tarde o temprano esta lanza se va a romper en Filadelfia. Tarde o temprano, porque tenemos hombres muy preparados, gente muy preparada, tenemos capacidad, hay hombres que están muy, muy capacitados, no solamente para poder evangelizar al pueblo gitano, que es una bendición que Dios se haya dignado a mirarnos con amor y con gracia, sino que hay un pueblo en el mundo entero, Muy bien. chinos, payos, negros, ecuatorianos, que también los ama Dios, que ha dado su vida por ellos, y que creo que tarde o temprano esta lanza se hará de romper, y creo que Dios nos abrirá, esto es como una palabra profética, nos abrirá campo, aleluya, y podremos abrir iglesias para poder atender al mundo payo. Amén. Lo creo con todo mi corazón. Gloria a Dios. Es que yo creo, pastor, y con esto ya termino, yo creo que nuestros ancianos, Óscar, lo han hecho tan bien que casi nos han quitado todo el trabajo, porque fíjese la que liaron 6 o 7 gitanicos sin apenas estudios, casi sin saber leer. Si ha evangelizado al 90% de todos los gitanos, yo creo que le han hecho tan bien que nos han quitado casi todo el trabajo. Yo creo que habría que romper un poco con eso, ¿no, Óscar? Y mirar un poquito más en el horizonte, como usted dice. Totalmente. Es verdad que tenemos una cultura que a veces es un poquito cerrada, pero sí que tenemos que abrir puertas de salvación para otras personas. Abrir Amén. capillas, que Dios nos use. Amén. Amén. Qué bien. Bueno, yo creo que eso poco a poco ya se va viendo, ¿no? Las Sí. iglesias están abiertas, como decía el hermano Sansón, no importando la raza ni el color. Las iglesias son casa de Dios, la iglesia no es de nadie, le pertenece al Señor y la salvación es de Dios. Entonces, Así es. nosotros no ponemos este sí, este no. Así es, pastor. Hay libertad. Amén. Hay libertad para todo aquel que quiera tener un encuentro con el Señor, venir a adorar al Señor. Tiene nuestras iglesias
dispuestas y disponibles en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quería hacer una pregunta a la hermana Aurora y también a ti, hermano Óscar, para ir cerrando ya este Amén. programa. Dios os tomó, a ti te tomó de un mundo donde vivías de alguna forma cegado en el mundo por vicios, por juergas, por actividades que no agradaban al Señor. Pero bueno, Dios te rescató, a la hermana Aurora también, y yo quiero que nos cuente, primero tú, hermano Óscar, que nos cuentes cuál es el cambio de la Aurora de antes y la Aurora de ahora, qué cambios ha habido, y viceversa, la Aurora de tu persona. Amén. Así que empiezas tú, hermano Empiezo Óscar. yo. Vale, pues decir de mi compañera que la verdad que, como bien decía ella, Porque te voy a cortar un momento, porque el hecho de haber recibido al Señor en la vida no es simplemente tener una fe, es decir, creo en Dios, sino que se tiene que evidenciar por un cambio. Muy Amén. bien. Amén. Tiene que haber un cambio en nuestras Así es, vidas, pastor. un cambio de mentalidad, de actitud. Patrones de conducta, exacto. Muy bien. Esa es una de las grandes evidencias de que ha habido un encuentro con el Muy bien. Señor. Porque hay muchos que se aferran en decir, creo en Dios, tengo fe, pero su vida sigue siendo la misma que hace 20 años, no ha habido un cambio. Entonces, tengo que decirte que verdaderamente no has tenido un encuentro personal con Dios. Pues decirte que el cambio, pues como bien decía antes mi compañera, cuando estábamos en el mundo, pues la verdad que el matrimonio estaba muy deteriorado, y al acercarnos al Señor, pues lo que más pude notar, que lo que más le afectaba era el tema del servicio al Señor. Y que como yo voy a hacer esto, que yo no, porque mira esto, va a tener que hacer una oración, va a tener que ir así. Y ahora, sin palabras, que le gusta ya más que a mí. Qué bueno. La van a levantar de responsable. Qué bueno, qué bueno. Pero aparte de que a ella le gusten más las cosas de Dios, servir al Señor, en su carácter, en su... Total, pues estábamos prácticamente, prácticamente no, estábamos en el mundo, pues tema de juerga, de una mujer normal del mundo, como cualquier otra, pero lo que es cosas del mundo, pues en casa no había ambiente de dar unas alabanzas, ni mucho menos. Ha sido un cambio tremendo, más compañerismo, más unión en todo, una educación que estamos dando a los hijos, intentamos por todos los medios de darles una educación cristiana, que vean unos principios en casa, es lo que estamos intentando. Amén. Bueno, hermana Aurora, con total libertad, ¿qué cambios has visto del Óscar de antes y el Óscar de ahora? Pues a ver, ha sido mucho cambio, ¿vale? Porque date cuenta, de un hombre del mundo, estaba metido totalmente en el mundo. Claro, en mi casa no podía contar con él, no tenía marido para el caso, sola con los niños siempre. Era mucho cambio, porque solamente eran sus amigos y juergas y amigos y juergas. Hasta que ese día que ha contado su testimonio fue muy fuerte y muy impactante, porque yo llegué hasta pensar, de verdad, lo digo, que se había vuelto loco. Porque ese día, date cuenta que se fue un Óscar y aparece otro Óscar totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrada. Bueno, Claro, que por cierto yo vivía antes aquí atrás, vivía donde vivió la Raquel y el Ramón. sí, Eran mis vecinos y yo con ella y con él, vamos, somos impresionante, ¿no? Mis amigos y Lo sé. ella para mí más que una hermana. Y yo le decía al Ramón, y estaba la Raquel, ¿no? Yo iba a su casa y ellos venían a la mía. Y cuando pasó eso, me acuerdo que una vez estábamos hablando con el Ramón y la Raquel y le digo, Ramón, digo, este chico ha hecho algo raro. Porque fue tan fuerte. Ese cambio es que los que han conocido verdaderamente a él, ahora dices, no puede ser. no es el Óscar. Es que era muchísimo cambio. Porque yo he sido en el mundo, pero normal y corriente, ¿vale? Pero claro, date cuenta que no podía contar con mi marido, no podía de esto. Y de la noche a la mañana ese cambio fue muy fuerte y muy impactante. Qué bien. O sea, Así es, pastor, que Acércate al micro. cuento una pincelada que va a parecer para muchos una tontería, pero para la gente que esté en el mundo va a decir, es verdad lo que dice su mujer, que se volvió loco. no, sí que es verdad. Me compré una colección de discos de Camarón nueva a estrenar. Tenía los discos en mi casa y tenía discos que no los había abierto todavía, porque yo decía, este disco lo descorcharé con tal compadre, porque soy la persona que más compadres puede tener de toda Zaragoza.
lo descorcharé con tal compadre y me emborracharé con este disco. Este otro me emborracharé con este otro. Y cuando me convertí, cogí toda la colección entera y la tiré a la basura y dije, en mi casa solamente se va a escuchar alabanzas. Aleluya. Qué bien. Cosas que dices tú, pero ¿cómo es posible, hombre? Pues la locura que nos da del Señor, que nos cambia totalmente la mente, el corazón, ¿Verdad? y nos saca de las tinieblas de este mundo. Canciones que nos incitaban a la juerga, no quería tenerlas en mi casa, ni nada que me relacionara con cosas del mundo. Lo deseché todo. Qué bien, creo que hay un tema muy interesante, hablando de la música secular de este mundo, porque muchos dicen, pero hombre, que no es malo. Bueno, es malo hasta cierto punto, Pues sí. es malo hasta cierto punto. Hay músicas que te incitan, como bien dices, y te traen recuerdos de antes, y creo que según a qué personas o en qué situaciones no hacen bien. Por supuesto. Amén. Pero bueno, no viéndonos del tema, creo que ha sido una entrevista de mucha bendición. Yo no sé si mi hermano Sansón tiene alguna Nada más que añadir, pregunta. pastor. Bueno, deciros, hermanos míos, que habéis sido de mucha bendición. Amén. para este Vosotros programa. igual. Y como veo que le has cogido gustillo Sí que ha estado precioso. al podcast, en más de una ocasión volveremos a Amén. llamarte para que colabores, para Amén. que nos cuentes. Deciros a vosotros, hermanos míos, que por favor os suscribáis al canal, compartáis y le dais un ¿cómo se Me dice? gusta, un me like. gusta, para que pueda llegar a más gente y más gente pueda ser bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Y solo resta despedirnos. Hermano Óscar, un saludo, despídete. Pues agradecido al Señor, al pastor, de verdad que ha sido un placer poder estar aquí esta tarde compartiendo algo de mis vivencias, un poquito de mis pastoreos. Amén, una bendición, de verdad. Espero estar pronto otra vez por aquí dando murga. Hermana Aurora, Nada, que he venido muy nerviosa, pero al final ha sido de verdad una cosa de Dios. amén. Espero que haya hecho bien lo que hemos contado yo y mi compañero. Amén, seguro. Y agradecerte tanto a ti como al Sansón, que gracias por todo y nada, que sigamos así, luchando, batallando y que Dios bendiga mucho a todos. Amén. Amén. Sansón, hermano mío. Simplemente resta decir que el Señor les bendiga mucho a todos y esperamos con estos programas, que la única intención es de llevar el Evangelio a aquellas casas, y también, aparte de llevar el Evangelio, también llevar esas palabras de aliento para los que ya están evangelizados, para los que ya conocen al Señor, llevar ese trocito de maná, ¿no? Para que sean edificados y que el Señor les bendiga mucho. Bueno, pues nada más, simplemente añadir que aquí pueden ver un matrimonio transformado, reformado, Amén. lleno de Dios, y si con ellos y con mi persona y con la del Sansón el Señor lo ha podido hacer, cuanto más con todos ustedes ¿Verdad? Amén. lo va a poder hacer. Así que no desistan y confíen en Dios, en el nombre de Jesús, y hasta el próximo programa. Que Dios les Amén. bendiga. Amén. Se finí.